Hola a todos, ¿cómo andan? En esta oportunidad les traigo un video sobre la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja. Esta es una obra que se escribió durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial transcurre entre los años 1939 y 1945 y se publica luego de la Segunda Guerra en 1945. George Orwell es un escritor británico. Esta obra nosotros la leemos en el contexto de la unidad de cosmovisión alegórica, ¿sí? Particularmente de alegorías del poder. Estuvimos charlando, trabajando esto es sexto año de literatura de la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en nuestro curso charlamos sobre y aprendimos sobre el concepto de alegoría y qué es lo que significa. Y en este caso lo vamos a relacionar con sátira. Para repasar un poco la alegoría, es una representación de una idea abstracta, ¿sí? Una idea que yo no puedo representar a través de un objeto o una imagen, o más bien lo hago porque esa idea no posee ningún tipo de configuración física. Yo no lo puedo, es una idea que está en nuestra mente, es abstracta, pero yo no la puedo imaginar a través de una imagen porque no posee, ¿sí? Pensemos en ideas abstractas como la justicia, el poder, el amor, los sentimientos, la paz, la suerte, ¿sí? Son ideas, están dentro de nuestra mente, pero no podemos imaginarlas con una forma física. De esta manera las alegorías nos ayudan a darle justamente un símbolo, una imagen a esas ideas que no lo poseen. Podemos pensar en la suerte, por ejemplo, la representamos a través de un trébol de 4 hojas. El amor lo representamos como un sentimiento con un corazón, ¿sí? Que se relaciona con un órgano central de nuestro organismo. La paz la representamos la mayoría de las veces con una paloma, con una rama de olivo en la boca. La muerte está representada en muchas culturas, principalmente de Occidente, con un esqueleto o una parca con una hoz en la mano, ¿sí? Esas son todas alegorías. Ahora nuestro tema es el poder. ¿Cómo representamos el poder a través de un símbolo o a través de un texto, de una imagen? ¿Bien? Nosotros ya leímos una obra literaria, El Matadero de Esteban Echeverría, escrita por un escritor argentino en el contexto del gobierno de Rosas, y analizamos cómo el poder se simbolizaba en esa obra, ¿sí? Ahí entonces decimos que había una alegoría porque se simbolizaba esa idea abstracta del poder ejercido por una persona o varias personas en perjuicio de otras, ¿sí? En este caso estamos hablando del poder cuando se manifiesta de forma abusiva, ¿sí? El poder extremo que perjudica a algunas personas, ciudadanos o al pueblo. Bueno, en esta obra Rebelión en la Granja podemos decir que es una alegoría, ya vamos a ver alegoría de qué, ¿sí? Y también decimos que es una composición satírica. ¿Por qué satírica? La sátira es una composición, un género literario en donde se realiza una burla o se muestra indignación hacia un hecho que muchas veces es injusto. Esta sátira se construye a través de la burla, ¿sí? El humor. En esta obra que nosotros vamos a leer hay un poco de burla, sí, pero no es el centro, no es el eje. Sin embargo, es una obra satírica, porque la representación de un gobierno, que ya vamos a ver cuál es, se hace a través de animales, ¿sí? Y en esa construcción, en esa representación de seres humanos a través de animales es donde encontramos esta burla. La sátira es algo que nosotros podemos encontrar cotidianamente en programas como Los Simpsons, ¿sí? Donde muchas veces se burlan de otras películas, se burlan, realizan parodias o se burlan de obras literarias
y también arman representaciones, y la familia Simpson representa a ciertas obras o se burla de ellas a través de una sátira. Bien, entonces ya analizamos lo que era una alegoría, ya analizamos lo que era sátira, sabemos que esta obra que nosotros que ya comenzamos a leer y vamos a continuar, es alegórica y es satírica, y vamos a ver cómo se construye entonces, cómo se construyen estos conceptos y cómo los podemos observar dentro de la obra. Bien, tenemos que relacionarla en primer lugar con el contexto. Esta obra Orwell la escribió pensando en la Revolución Rusa de 1917 en Rusia, como les mencioné ahí. Rusia era un país donde el gobierno era absolutista, sí, ellos tenían, quienes gobernaban ese país era la dinastía de los zares, que era un sistema absolutista donde una sola familia y un solo representante tenía el poder del gobierno y del Estado. Era una monarquía, sí, similar a las monarquías de los países de Occidente, de Europa, ¿sí? En la monarquía quien manda, quien gobierna es el rey. En este caso quien gobernaba era el zar, con Z, Z-A-R. Yo después les voy a dejar un video de Academia Play, que es una página española sobre historia, que tiene videos muy buenos sobre diferentes sucesos históricos del mundo, donde les explica mejor todas estas cuestiones históricas del contexto histórico, pero también les voy a compartir un poco yo de este contexto. Ustedes, no sé si lo expliqué, pero el contexto histórico es el contexto es todos los sucesos históricos que rodean la creación de algo, de una obra literaria, de una obra de teatro, si hablamos dentro del ambiente artístico, o de cualquier publicación que se haga, si hablamos dentro del entorno textual, sobre un determinado tema. O puede ser una película, ¿sí? ¿En qué año surgió esa película? Bueno, ese año y todo lo que haya sucedido en ese año es el contexto histórico. Es lo que rodea, los sucesos que rodean cuando algo surge o se crea. En este caso sabemos que esta novela de Orwell fue publicada, como les dije, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero él la había creado y pensado antes, y la escribe en relación a esto que sucedió, que les cuento, que fue la Revolución Rusa en Rusia de 1917. Bueno, como les decía, Rusia tenía un gobierno absolutista, donde las únicas clases sociales que tenía ese país era la clase alta, la nobleza, que poseía riqueza, y los campesinos, que eran personas muy pobres que trabajaban en las diferentes tierras. Rusia era un país poco industrializado, principalmente rural, y que tenía muchas carencias y había pasado muchas hambrunas. Así que bueno, en un momento, en 1917, el pueblo reacciona contra este gobierno que chocaba mucho con la pobreza que el pueblo tenía, y asume un gobierno provisorio y luego un gobierno que reemplaza ese gobierno provisorio, que es el gobierno de Lenin, ¿sí? Lenin era un revolucionario bolchevique que encabezaba ese partido, y habían reaccionado y destituido, cayó la dinastía de los zares, y entonces comienza este gobierno que seguía las ideas de Karl Marx, que fue un escritor socialista. Este gobierno era un gobierno socialista, comunista, como también se conoce a esta ideología, y lo que ellos creían era que el pueblo, el proletariado, los trabajadores eran los que tenían que organizarse y gobernar el país, y no debían hacerlo las personas que se encontraban en la nobleza. Era un gobierno populista, sí, que seguía supuestamente los ideales del pueblo, defendía a los más necesitados,
y por supuesto, como les dije, seguían las teorías de Marx, que fue un alemán, y Engels. Otro de las personas importantes de esta revolución fue Trotsky, ¿sí? Fue un revolucionario bolchevique, al igual que Lenin. En 1922 se disuelve Rusia y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la sigla es URSS, URSS. Esta república estuvo en el territorio de Rusia hasta 1991, donde se disuelve y vuelve el territorio a conocerse como, se vuelve a reconstruir el Estado como Rusia y pequeños países que logran la autonomía de la URSS. Bien, entonces en 1922 se crea la URSS, desaparece Rusia y también, además de, bueno, de que se crea este partido que quiere actuar en beneficio del pueblo, también suceden algunos episodios donde este partido choca con otras ideas u otras ideologías y cometen algunos actos que resultan un poco violentos. Incluso la familia real, la dinastía de los zares, que había sido destituida, fue asesinada. Ellos se habían recluido en otra zona más rural de Rusia y los buscan y los asesinan a toda la familia real, al zar de apellido Romanov y a su esposa y a sus 4 o 5 hijas, no recuerdo bien. Entonces, bueno, tenemos estos episodios de masacres y de algunas otras cuestiones que ya nos están mostrando ciertas acciones que cometen estos revolucionarios que no van del todo de la mano de las ideas que tenía la revolución de liberar al pueblo, sí, y de sacarlos de esa opresión que el poder de la dinastía de los zares, de la monarquía, ejercía sobre ellos. En 1924 muere Lenin, que era uno de los grandes líderes del partido bolchevique, y el sucesor es Stalin. En esa época se creía que el sucesor iba a ser Trotsky, porque era un personaje muy inteligente, un líder también del Partido Rojo, pero finalmente Trotsky tiene que exiliarse, muere, lo asesinan y el sucesor de Lenin es Stalin. Stalin al principio había sido un comunista y revolucionario, al igual que Lenin y Trotsky, pero una vez que toma el poder, convierte su gobierno en un gobierno totalitario, sangriento, ¿sí? Por eso les mencionaba la cuestión que había pasado anterior. Ahí se empiezan a ver algunas acciones del Partido Rojo que no van con los ideales de la revolución, y finalmente todo esto se materializa con la llegada de Stalin al poder. Stalin eleva a la república al rango de potencia, ¿sí? Tanto económico, científico, militar. Rusia crece muchísimo en esa época, pero también está sumida bajo un gobierno que es totalitario, donde el poder se ejerce de manera desmedida y ya los ideales del pueblo no son del todo escuchados. Pensemos que Rusia en un primer momento era un país pobre donde había grandes hambrunas, y por eso los campesinos y los ciudadanos se rebelaron contra ese gobierno que no los escuchaba, que se escondía en sus palacios, que poseía mucha riqueza, mucha ostentación en relación al pueblo, que era muy pobre y realmente pasaba hambruna. Pero este nuevo gobierno comunista al principio tenía ideales que parecían buenos, ¿sí? Que eran a favor del pueblo, a favor del trabajo decente, del salario, de que esa clase social pueda
lograr un buen pasar, un buen vivir, pero luego cuando Stalin toma el poder, el comunismo en este caso se vuelve totalitario, ¿sí? Un solo líder es el que ejerce el poder y muchas veces comete actos que no son correctos o que son abusivos y oprimen a los demás, al pueblo, ¿sí? Oprimen a los demás ciudadanos que forman parte de esta república. Bueno, cuando se disuelve la URSS, como les dije, en 1991 se finaliza este gobierno totalitario. Igual Stalin ya había muerto antes, en 1953, y con su muerte ya se rompe este gobierno dictatorial. Así que bueno, ¿por qué vemos todo este contexto? Justamente porque en nuestra obra Rebelión en la Granja vamos a observar una sátira de este gobierno. Es decir, vamos a observar una representación donde personajes, en este caso animales, representan a muchos partícipes de la Revolución Rusa y cómo un gobierno que pretendía, en primer lugar, favorecer al pueblo, se vuelve totalitario y se vuelve en contra de este pueblo. Ustedes ya leyeron la primera parte, ya vieron muchos de los personajes y saben que en esta obra, el título en inglés es Animal Farm, Granja de los Animales, hay un humano que se llama Mr. Jones o el señor Jones, que él es un hombre que se tira un poco a la bebida, bebe de más, azota, trata mal a sus animales, entonces los animales se rebelan contra este personaje. Podríamos decir que el humano representaría a la dinastía zarista de Rusia y los animales, en el primer caso, a la revolución bolchevique que se levanta contra ese régimen absolutista. Quienes toman el poder en esta granja son un grupo de cerdos, ¿sí?, que encabezan la revolución. Ellos crean unos mandamientos, podríamos relacionar esos mandamientos con el manifiesto del Partido Comunista, que igual es anterior, pero podría haber una relación. Y además el manifiesto comunista fue escrito por Marx, un alemán, no por los rusos. Pero podríamos establecer algunas relaciones. Y este grupo de cerdos toma el poder de la granja, destituyen al humano, que era el que poseía la farma, y la granja, y toman el poder. ¿Qué pasa con esto? Podemos relacionar este grupo de cerdos y los demás animales y cada animal cómo simboliza a las personas que fueron partícipes de esta revolución rusa y los actos que cada uno cometió. Y cómo este grupo de animales, que al principio tenía buenas intenciones, luego se vuelve totalitario y perjudica al resto de los animales. Es decir, cómo el grupo de cerdos perjudica a los demás animales que vivían en la granja. Todo esto lo vamos a seguir viendo más adelante, pero para finalizar y poder relacionarlo con la alegoría del poder, tenemos que pensar que es una alegoría porque este gobierno de cerdos, que tiene doble intención, porque en primer lugar tenemos el gobierno del humano que ejerce un poder desmedido sobre los animales, y tenemos un grupo de cerdos que vienen a sustituir ese gobierno, pero luego se convierten en déspotas, al igual que el humano, o incluso peores, ¿sí? Entonces ahí vemos esta alegoría del poder, cómo se representa el poder en relación con la opresión del pueblo o de las personas más débiles de ese sistema, ¿sí? Los que están más abajo dentro de un sistema de gobierno. Bien, algunas cuestiones que yo les dejo para que ustedes reflexionen en los próximos trabajos prácticos y en los cuestionarios que yo les llegué a tomar sobre este tema. Los cuestionarios son
una especie de formulario o evaluación donde yo evalúo con preguntas de múltiple choice, verdadero o falso, contenidos que se trabajaron en estas clases y en los trabajos prácticos que ustedes tienen que realizar. Primero, una cosa en la que pueden prestar atención es en la cuestión de la educación. Cuando el gobierno de cerdos toma el poder en la granja, ¿quiénes leen mejor y quiénes tienen dificultades entre los animales? ¿Sí? Vamos a ver cómo la educación cobra un papel importante en relación con quiénes ejercen el poder, los cerdos y el resto de los animales. Quiénes poseen más educación y quiénes poseen menos educación, y cómo muchas veces esto dentro de un gobierno totalitario juega un papel clave, ¿sí? Es importante si las personas poseen o no educación, porque justamente muchos gobiernos totalitarios utilizan la educación como una herramienta para controlar a las personas. Nombres de los cerdos en construcciones. Ellos construyen un granero, un edificio, y le ponen el nombre de un cerdo. Muchos gobiernos realizan esto, más que nada gobiernos populistas, donde hospitales, escuelas, edificios, salones de arte, teatros llevan el nombre de políticos. Quiero que piensen en eso y piensen qué les parece, ¿sí? Después vamos a ver con qué dinero se realizan estas construcciones, quién lo aporta realmente y si es justo o no es justo que ese edificio lleve el nombre del gobernador o político de turno, ¿sí? Cuestión del voluntariado y la igualdad. ¿Qué sucede con el voluntariado? ¿Sí? Si una acción es voluntaria o no por parte del pueblo, y si hay algún castigo o algún tipo de igualdad entre quienes realizan o no ese acto supuestamente voluntario, ¿sí? Eso aparece en la obra. Quiero que reflexionen sobre eso y después seguramente en el trabajo práctico aparezca alguna consigna donde tengamos que analizarlo. Después, la frase final de la novela, ¿sí? Eso, si ustedes ya adelantaron en la lectura, quiero que la piensen, reflexionen, que también es algo interesante. Yo no quiero adelantarlo ahora porque todavía estamos en la etapa de lectura, pero lo dejo ahí como un punto importante. Y después, bueno, un poco de todo lo que les estuve hablando, la relación del sistema totalitario con la decadencia, ¿sí? Un sistema que en un principio parece justo, ¿sí? Los cerdos tomando el poder y ayudando a los demás animales, pero luego ese sistema decae y se convierte a su vez en un sistema totalitario, ¿sí? Entonces, un sistema que reemplaza un sistema injusto, pero finalmente se vuelve igual o más injusto que el sistema de gobierno anterior. Uno de los puntos un punto de quiebre de esto es que, si se acuerdan, en los mandamientos, uno de los mandamientos era que ningún animal dormiría en una cama, ¿sí? Porque la cama era el lugar donde dormían los seres humanos. Y en un momento los cerdos incumplen este mandamiento que ellos mismos habían escrito y se mudan a la casa del señor Jones y duermen en las camas de los humanos, ¿bien? Mientras que el resto de los animales tenían que seguir durmiendo en el establo o en montones de paja. Bueno, esto es una de esas cuestiones, uno de estos quiebres donde un gobierno dice qué es lo que se tiene que hacer, sin embargo, ellos mismos realizan lo contrario. Así que bueno, los dejo con esta información, que ya es bastante. Espero que este video les pueda servir para realizar sus trabajos prácticos o sus cuestionarios. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios de las publicaciones o en el comentario de este video y puedo armar una segunda parte sobre el final y estos puntos que yo dejé para que ustedes reflexionen por ustedes mismos. Más adelante los puedo retomar y armar una puesta en común en uno de estos videos. Así que les mando un saludo, espero que anden muy bien y nos vemos la próxima.